Tenemos la planta de un objeto que es rectangular. Podemos coger, por ejemplo, este rectángulo y esta planta es tal que aquí tenemos líneas a 45 grados con la misma dimensión en cada uno de los vértices del rectángulo. O sea que cogemos aquí las 4 líneas a 45, igual dimensión, y se pide hacer ahora representar en axonometría isométrica esta figura y el alzado, sabiendo que es un prisma que tiene algún acabado aquí arriba para que se vea esto, y al mismo tiempo ese prisma tiene la misma altura que anchura, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el alzado tiene esta forma, pero para que existan esas líneas debe pasar algo, ¿no? Entonces, si nos fijamos, este punto, y la axonometría nos va a dar la solución. Si por ejemplo tenemos un rectángulo en axonometría isométrica, vamos a colocar aquí el cubo en axonometría isométrica y ya nos marca la posición del rectángulo y la posición de los ejes, ¿no? Entonces tenemos un eje y vamos a completarlo por aquí, tenemos aquí otro eje y aquí el último eje. Completarlo. Entonces de repente, como es un rectángulo, en vez de ser un cubo es como si fueran dos cubos, entonces podemos hacer otro añadido aquí. Entonces lo colocamos según la misma disposición y tenemos aquí ya el rectángulo, ¿no? Bueno, pues realmente aquí sí vamos a hacer el cubo completo, como si fueran dos cubos. Total, aquí las dimensiones no nos importan ya que no nos las han dado. Entonces tenemos dos cubos completos, pues realmente producen aquí un prisma alargado, que no es un cubo, ¿no? Figura formada por dos cubos, ¿no? Bueno, pues de repente vemos que aquí hay una línea de intersección, entonces ya la marcamos, ¿no? ¿Qué significa? Que aquí arriba habrá una superficie plana, ya que nos dijeron la altura era la misma, y la figura que puede tener esta proyección en planta pues es simplemente un prisma en el que se ponen cilindros en cada una de las esquinas, las aristas superiores, ¿no? Eso quiere decir que por efecto de la perspectiva aquí aparecerá una línea, ¿no? Luego, si nos fijamos, esto viene desde aquí hasta aquí y esto es lo que tendrá que aparecer ahora ahí proyectado. Entonces, esto se ve mejor aquí, lo vamos a hacer a lápiz. Entonces hacemos aquí el arco, que aquí se verá como arco elíptico. Este punto tiene que coincidir con este y ahora aquí hacemos el rectángulo con líneas paralelas, ¿no? Entonces tenemos esta línea y ahora tenemos aquí, al llegar aquí a la misma altura, siguiendo la dirección de ese eje, pues tenemos aquí otro arco,'no? Y ese arco, estamos en axonometría, va a ser tangente al plano superior. Esto va a seguir la dirección del eje X', que es esta misma dirección. Luego tenemos la tangente al contorno del cilindro y luego aquí tenemos una línea recta, con lo cual se verá aquí este contorno y aquí una paralela. O sea que esta sería la representación en axonometría isométrica, de manera que esto se convierte en una línea recta y esto también. Esto será un arco elíptico y esto será otro arco elíptico. Estos 4 puntos pertenecen a un mismo plano y es el plano que está aquí arriba. Entonces, lógicamente, como este cilindro es tangente a esta cara, pues esta línea no existe. Y esta línea tampoco existe porque el cilindro, el semicilindro, bueno, el cuarto de cilindro es tangente a esta cara. En todo caso las marcamos, esas líneas, pero ya sabemos que no existen, ¿no? Entonces marcamos esta línea, marcamos luego la del contorno tangente a este arco elíptico y toca ahí en un punto final a esa línea y el contorno este. Bueno, pues esta sería la solución en axonometría isométrica. Como vemos,
estas líneas en realidad forman parte del plano vertical Z, ¿no? Por eso se transforman en líneas rectas, ¿no? Bajo esa proyección. O sea, hay otras que forman parte del plano Z, plano vertical que pasa por Z, y sin embargo no les pasa eso, ¿no? Por ejemplo, este rectángulo forma parte del plano vertical Z y no le pasa eso, pero como coincide el plano en esa recta, sí que le pasa eso. Entonces serán líneas a 45 grados. Líneas que se proyectan según rectas. Bueno, por último vemos que esto justifica que este punto será el final donde está el cuadrado. Entonces ya estos dos puntos los proyectamos, ¿no? Estos dos puntos los proyectamos. O sea que vendrá desde este punto hasta este. Y aquí empieza la curvatura. Y esto, pues en realidad tendrá que ser una forma con ángulos iguales, ¿no? Aquí se verá cómo, o sea, en realidad, para que dé esta intersección a 45 grados, los dos cilindros deben ser idénticos, ¿no? Porque si no fueran idénticos, no sería 45 grados. Si uno es más grande que otro, pues no se daría ese caso, ¿no? Bueno, por otro lado, también deben ser circulares y de ejes ortogonales entre sí, porque si no, tampoco se daría esa forma a 45 grados, ¿no? Entonces, imaginamos ya aquí el cuadrado que es tangente a esos cuartos de cilindro, y ahora el arco elíptico, y por último la longitud esta, que como vemos no tiene nada que ver con esta, ¿no? O sea, será un arco elíptico que vendrá por aquí. Vale. Bueno, pues si tenemos dos cilindros, y ahora lo vamos a hacer así ya con precisión, por eso está hecho a ojo. Aquí tenemos también la línea esta. Entonces, ¿cómo podemos saber hasta dónde llega este arco, hasta qué punto, hasta qué altura? Bueno, pues si proyectamos esto, como los cilindros son iguales, entonces siguiendo esta dirección a 45 grados y haciendo aquí una paralela a esa línea, proyectamos la altura del prisma, hacemos aquí una perpendicular, cogemos la altura total del prisma y aquí sí que ponemos el arco a 45. O sea, aquí hacemos un cuadrado. Ya que esto viene hasta aquí, pues hacemos un cuadrado con esa longitud y ahora sabemos que llega hasta aquí. Por lo tanto, ya podemos decir que el arco, este es el centro, o este punto lo hemos proyectado, nos ha dado la anchura de este cuadrado, esta arista, y por tanto aquí sí que podemos hacer un arco con compás. Y ahora sabemos entonces que la altura real es esta, ¿no? Y esa es la altura que debemos colocar aquí. Con lo cual, como vemos, al proyectar esto no tiene nada que ver, porque esta medida pues no es igual que esta, ¿no? Esto es la hipotenusa y esto es el cateto. Entonces esta altura la colocamos aquí y ahora sí que sabemos que efectivamente esa es la intersección de los cilindros, que son iguales, ¿vale? Con lo cual ya tenemos ahí la solución a la figura. Completamos. Eso se podría hacer con plantilla de elipses, mientras que esto se puede hacer con compás, ¿vale? Esto sale elíptico y esto sale con arco de circunferencia, ¿no? Este es un cambio de plano. Dejamos la vista interrumpida por ahí y esta es la proyección en planta y alzado de la figura. Ahora ya sabemos que efectivamente para esta vista existe este alzado. Y la sonometría isométrica nos clarificó qué tipo de superficie generaba esto, ¿no? Entonces, bueno, vamos por último a sombrear. Como esto es tangente, esta línea no existiría, esta tampoco existiría, pero bueno, vamos a sombrear. Normalmente estas líneas se marcan más finas, no existen, ya que los planos son tangentes a los fragmentos de cilindros. Realmente no existen, pero se vienen marcando con líneas más finas. Y aquí igual. Ya podemos decir que aquí viene el plano que se transforma ahí en cilindro en el contorno, y lo mismo aquí. El plano que se convierte en cilindro. Y aquí arriba igual. Bueno, pues esa sería la solución. Y como vemos, pues aquí
podríamos hacer, pues como es un cilindro, pues una línea recta de luz y lo mismo aquí. La generatriz de más luz siguiendo la dirección de los ejes, ¿no? Bueno, pues esa sería la solución. Vamos a marcar aquí más contraste en el cambio de curvatura y lo mismo aquí. Marcar aquí, por ejemplo. Bueno, entonces recordamos, como es un arco circular, cilindros iguales, estas líneas no existen, ya que es un plano tangente a los 4 cilindros, y lo mismo aquí, como vemos esto también es tangente, ¿no? Tampoco existe, o sea que lo que realmente existe es esto, y esto es la intersección de este cilindro con este, ¿no? Lógicamente aquí ya no hay estas líneas, son solo para definir ahí la figura, ¿no? Tenemos aquí esto que se proyecta, hacemos el arco, proyectamos esta medida, y entonces hacemos un cuadrado que tiene esta arista, este lado, ¿no? Entonces sabemos el centro está aquí, podemos hacer el arco, y aquí como es paralelo, tenemos que este plano es paralelo a este plano que pasa por el arco, aquí está en verdadera forma, ¿no? Entonces esto nos da la altura, y esa altura es la que colocamos aquí, que nada tiene que ver con esta longitud, ¿no? O sea que aquí no podríamos hacer esto con un arco de circunferencia, esto será un fragmento elíptico y esto también, ¿no? Vale. Y esta sería la solución espacial al objeto en axonometría isométrica, ¿no? Entonces, bueno, se trataba de, partiendo de esto, tener el alzado sabiendo que tenía la misma longitud aquí que aquí, y obtener estos arcos o una pieza que justificara esta vista en planta, ¿no? Porque siempre pensamos que una línea no puede quedar inconclusa en el sistema diédrico, y vemos que sí, hay este caso y hay muchos otros. Otros casos posibles son las ranuras. Las ranuras, por ejemplo, cuando cojo un prisma, yo de repente hago, por ejemplo, aquí un cilindro hueco que es tangente en este punto y baja hasta cierta altura, ¿no? No necesariamente, como es tangente, ahí deja un hueco que se convierte en una línea, ¿no? Bueno, pues ahí también tenemos en una vista en alzado, tenemos el cilindro discontinuo y luego tenemos la línea, que es esa ranura que nos dice que efectivamente el cilindro es tangente, y esa línea pues es una parte de esa cara, ¿no? Ahí vemos otra forma incompleta, ¿no? Por lo menos respecto a línea continua, que luego se enlaza aquí con esta discontinua, etcétera, ¿no? Mientras que aquí no necesita enlazarse, ¿no? Aquí en la pieza que acabamos de ver, ¿no? Termina aquí y no necesita concluir como aquí con la base de ese cilindro hueco, ¿no?